Licenciado, en esta ocasión mis compañeras Hazel y Jacqueline y mi persona hablaremos sobre la violencia intrafamiliar a través de un mapa mental que abarca este tema y sus tipos. Primero que todo vamos a definir qué es violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar podemos definirla como todo comportamiento o acciones agresivas, abusivas, entre miembros de un grupo familiar o entre integrantes de una antigua pareja íntima. Los tipos de violencia son los siguientes. Violencia física, violencia patrimonial, violencia sexual y la violencia psicológica. psicológica. Ahora bien, nuestra compañera Jacqueline empezará hablando sobre la violencia física. Bien, cuando nos referimos a violencia física, nosotros pusimos un concepto ahí que dice cualquier ataque real o amenaza de ataque contra la seguridad física o la integridad corporal de alguien. Esto nos referimos más que todo a una mujer, porque estamos refiriendo a la violencia intrafamiliar contra las mujeres, es decir, los hombres hacia las mujeres. Y en este caso no solo podemos decir en relaciones de matrimonio, sino también en relaciones de noviazgo, incluso entre amigos, donde se irrespeta la integridad de la mujer. Y como también en matrimonios no forzados, donde alguno de la pareja no está de acuerdo en contraer matrimonio, pero por alguna razón lo hacen, y esto hace que dentro del matrimonio hayan golpes, como los ejemplos que están ahí, los actos o omisiones, que son golpes, bofetadas, empujones, patadas, tirones de pelo, mordisco y empujones. Un ejemplo que podemos ver ahí es esposo violenta a su pareja a través de agresiones físicas de todo tipo o por celos. Esto se refiere a un ejemplo, más allá de ello, es cuando el esposo es demasiado celoso, extremadamente, y le prohíbe a su pareja que tenga amigos, incluso hasta amigas, y de repente lo encuentra hablando con un amigo o con una amiga. Entonces el esposo como es celoso, al llegar al hogar ocurren este tipo de situaciones donde hay incluso insultos, golpes, etc. Luego el otro ejemplo es alimentación forzada o retención de alimentos. Niño es forzado a comer cena por sus padres. En este caso podemos poner un ejemplo de que haya una discusión entre padres e hijos, y tal vez de ambas partes salieron enojados y el niño no está dispuesto a comer su cena o hacer algo que ellos le obligan a hacer, y esto hace a que, como no está de acuerdo el hijo a hacer lo que los padres dicen, los padres buscan la violencia o la fuerza. También está causar quemaduras, heridas o cortes. Hija es quemada como castigo para no poder cocinar. Este caso es mayormente visto en muchos hogares, ya que a nosotros como mujeres nos obligan, o la sociedad ve así, que la mujer siempre tiene que dedicarse al hogar y tiene que saber las cosas del hogar, como hacer limpieza, barrer, trapear, cocinar, etcétera, lavar. Y cuando alguna muchacha ya tiene su mayoría de edad para hacer todas estas cosas y no las puede hacer correctamente, algunas madres o padres son bien estrictos en ese aspecto, y cuando no lo hacen bien, también ocurre este tipo de violencia con la que estoy hablando, que es la violencia física. Y ahí es donde entra hija es quemada como castigo por no saber cocinar. Y por último, la manipulación brusca. Tío obliga a través de la fuerza a dejar de usar short a sus sobrinos. Como sabemos hoy en día, hay un tipo de ropa que se establece según para solo mujeres y para niños. Pero en este caso, como tenemos el ejemplo ahí, que lo obliga a través de la fuerza a usar short a sus sobrinos, se refiere también a violencia física, ya que se está usando la fuerza. Ahora bien, ahora hablaré sobre la violencia patrimonial. Primero definiré qué es la violencia patrimonial. Podemos considerar violencia patrimonial a todo tipo de exclusión, privación o apropiación al acceso de cuentas bancarias, ingresos, fondos del hogar
o incluso bienes materiales de una persona a una persona. Es decir, la violencia patrimonial se da cuando una persona dentro del grupo familiar es privada de sus bienes, ya sean materiales o económicos. Pasando a casos u omisiones, tenemos actos u omisiones, tengo el primer acto que dice explotación del dinero o de los bienes a integrantes de la familia. Y como caso, por ejemplo, tenemos hermano hace uso excesivo y no autorizado del coche de su abuelo. Este es un caso de violencia patrimonial, ya que el abuelo ve cómo un bien material es usado por otra persona sin su consentimiento. Luego tenemos otra acción que dice retirada inexplicable de fondos de cuentas. Y como caso de este ejemplo tenemos padre ve cómo el saldo de su cuenta baja. Aquí vemos cómo se da la violencia patrimonial mediante cuando el padre ve que su cuenta bancaria está siendo disminuida debido a que integrantes de la familia hacen uso de este saldo sin que él autorice. Se está violentando su derecho. Ahora, el siguiente acto es cambios recientes en las escrituras o títulos de propiedad. Como caso, por ejemplo, tenemos esposos, como muchos bienes no pasan en pareja. Acá, la violencia patrimonial pasa cuando en pareja se mancunan los bienes, o sea, pasa de ambos. El esposo ve como sus bienes son traspasados prácticamente a su esposa, dejándolos sin patrimonio. Este puede ser bienes como hogar, muebles, auto o también dinero. La tercera acción que tenemos es de desaparición de objetos personales. Y el caso ejemplificado está: esposa nota falta de su joyería y accesorios. En muchos casos en nuestro país se da que muchos esposos o hijos toman accesorios o joyas de su mamá o esposa respectivamente para casarse sin el consentimiento de ella. Aquí se está dando esa violencia patrimonial. Ahora pasaremos a violencia psicológica, que será explicada por Hazel. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la violencia psicológica. ¿Cómo? Lo dice, ¿verdad? Como lo dice en el mapa, que la violencia psicológica son los comportamientos que no demuestran respeto por los sentimientos, opiniones y experiencias de alguien. Como muchas veces, ¿verdad? Nosotros vemos de que a veces no se respetan como los sentimientos de aquellas personas y lo tomamos como tal vez un juego o las experiencias de alguien, ¿verdad? De que pueden tener hoy en día experiencias, pero nosotros no los tomamos como en realidad. Entonces nosotros lo que causamos a veces es la violencia psicológica, como los actos o omisiones o ejemplos que podemos poner son intimidar, acosar, amenazar, humillar, insultar o maltratar permanente. Bueno, un ejemplo muy claro de esta comisión puede ser novio constantemente trata despectivamente a la pareja, la humilla y le falta respeto, ¿verdad? Como vemos, ¿verdad? Que en muchos casos en las parejas siempre el novio o la novia, ¿verdad? Humilla a la pareja y hace como sentirse mal, puede ser enfrente de muchas personas o familias, ¿verdad? Entonces a veces también le faltan el respeto, entonces eso se va haciendo como una costumbre y se vuelve una violencia psicológica para la persona que lo está causando. Y esto hace que se vuelva un problema a largo tiempo. También otro ejemplo que podemos poner es el dirigirse a una persona de forma paternalista o infantilizadora. Un ejemplo que podemos poner de este tipo de omisión puede ser primo mayor avergüenza constantemente a primo menor tratándolo como un niño ignorante. Bueno, como podemos ver en nuestro país o en nuestra sociedad, hay muchos primos o otras familias que ven a los niños de menos. Entonces le dicen de que no se para nada, que no saben hacer esto, que no saben hacer lo otro. Siempre lo tratan como de ignorantes o que no saben hacer nada. Entonces es un problema que se ocasiona a los niños y muchos comienzan a pensar de que no saben hacer nada. Y puede ser un problema muy grave cuando ellos ya estén grandes, porque lo van a llevar siempre, ¿verdad?, en su memoria y esto puede ocasionar bastantes problemas. También otro ejemplo o otra omisión que podemos poner es amenazas de daño o abandono. Un ejemplo puede ser: esposo fuerza a su esposa a que no tenga amigos hombres, amenazándola con el abandono o hacerle daño. Este es un caso bastante visto, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, de que en muchas ocasiones
el esposo, más que todo se ve, ¿verdad? En las mujeres que hacen de que la mujer no tenga amigos hombres que dicen de que las pueden dar o otra cosa, ¿verdad? Entonces la mujer, por miedo a que el esposo la abandone o le haga daño, no sé, ellos porque hacen no tener amigos hombres. Entonces como que hacen una costumbre y a largo también amigos hombres y con esa pues, que si tiene amigos hombres, el esposo puede tratar o puede dejar ir o sus hijos. También debemos impedir la expresión de acciones y opiniones. Un ejemplo de estas misiones, padres no permiten usar pantalones a sus hijas. Este es un ejemplo también, ¿verdad? O un caso que podemos verlo, de que en muchas ocasiones, en muchos hogares, hay padres de que no permiten a las hijas que usen pantalones porque les dicen de que los pantalones solo son para hombres o que no se les ve bien. Entonces las muchachas, ¿verdad? O las jóvenes, lo que hacen es no usar los pantalones porque ellos ya tienen en la mente de que los pantalones solo son para hombres o que no se les ve bien. Entonces aquí en todo esto, los ejemplos que yo he puesto, se usa bastante la violencia psicológica y afecta bastante tanto como a los jóvenes, los adultos y a los niños. Ahora bien, por último, tenemos la violencia sexual. La violencia sexual es cualquier acto sexual o intento de acto sexual ante una persona sin consentimiento de esta. Es decir, cualquier intento de abuso sexual, invocamiento, violación, manipulación sexual a una persona que no desea estos comportamientos. Ahora bien, los actos u omisiones que hemos marcado, que hemos decidido son los siguientes. Primero, como acto de violencia sexual tenemos toma y exposición de fotos íntimas. Pasándolo a la vida real, ejemplificando, dando un caso, tenemos novio toma fotos íntimas a su pareja y las divulga en redes sociales. Bueno, muchos casos en nuestro país se dan cuando la pareja toma fotos íntimas de su pareja en turno, sin su consentimiento, violándola sexualmente a su cuerpo y terminando con la divulgación de esta. Luego tenemos el siguiente acto, que será explicado por Jackie. Gracias. Bien, tenemos el otro que son miradas inapropiadas o sin sexual y fomentar sexo a su sobrina. Haciendo un ejemplo muy aparte, ejemplo que pusimos aquí, cuando nos referimos a miradas inapropiadas. Podemos poner un ejemplo de cuando una mujer camina por la calle, ya sea que vaya con pantalón, short, falda corta, incluso con falda larga. En este tipo de violencia sexual también entra este tipo como de miradas inapropiadas y comentarios inapropiados, porque mayormente se dan de hombres a mujeres. Cuando la mujer camina por la calle, nunca deben caminar tranquila, porque siempre tienden como a hacerle un comentario malo, despectivo siempre de su cuerpo. Y no son como, o sea, son piropos, pero no piropos apropiados para una mujer. Y también las posiciones también como las individuales, porque esa es su cuerpo de una manera que no se tiene que recibir, porque la ven caminando usando ese tipo de ropa. Ahora, nuestra es explorar el siguiente acto. Que de veces son movimientos y en cualquier lugar. Un ejemplo de eso es no conocer a su novia en conocimiento, no es un caso que la persona no se puede ver, pero hay muchos casos de que se hacen como tocamientos sin el consentimiento de aquella persona, o sea, de los novios en este caso, que aunque digan, pero somos novios, ¿verdad? Pero o sea, si no es con el consentimiento de la pareja, entonces se está haciendo la violencia sexual, ya que eso sin consentimiento, pues o sea, no se puede hacer, ¿verdad? Y entonces esta es una falta como de respeto o se está utilizando lo que es la violencia sexual. Otro ejemplo. Ahora hablaré del último caso, del último acto de violencia sexual, el cual es violación o intento de violación. Este caso es el más conocido como de la violencia sexual. A pesar de que es muy conocido, hemos decidido mencionarlo, ya que es para nosotros uno de los más graves casos. Los actos de violencia sexual, tener que identificar, obviamente, muchos lugares, por las víctimas, el novio a veces intenta posar a las parejas, y a veces da el caso de los que hacemos violencia sexual.